Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión virtual organizada por Cívica Querétaro. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo con quienes aspiran a ser juzgadores y juzgadoras federales. Agradecemos profundamente la disposición de Patricia López, que hoy nos acompaña para conversar de manera abierta y transparente. Permítame explicar brevemente la dinámica de este diálogo. La sesión tendrá una duración máxima de 30 minutos distribuidos de la siguiente manera. Posterior a esta introducción, la candidatura tendrá 3 minutos para presentarse. Posteriormente iniciaremos el desarrollo de este diálogo con 2 bloques de preguntas detonadoras, cada una de 10 minutos. Estas preguntas serán formuladas directamente por representantes de las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes, y al final de los planteamientos la candidatura contará con 5 minutos para emitir un mensaje de cierre. Es importante recordar que el objetivo de estos diálogos es reconocer las posturas de las candidaturas respecto a la protección, progresividad y expansión de los derechos humanos, en especial para las mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, migrantes, comunidad LGBTIQ+, infancias y adolescencias. Desde Cívica Querétaro reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los derechos colectivos y difusos y con la justicia que aplique la Constitución y los tratados internacionales para garantizar la dignidad de las personas. Finalmente, les compartimos que tanto organizaciones de la sociedad civil como académicos estarán evaluando estos diálogos. Con los resultados, elaboraremos un informe que derivará en un semáforo de candidaturas, el cual será público antes de la jornada electoral del 1 de junio. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través de nuestras redes sociales. Si por algún motivo el tiempo se extiende, la sesión se cerrará automáticamente pasados los 39 minutos. Dicho esto, damos formal inicio a esta sesión y le pedimos a la candidatura que nos comparta su presentación personal en un máximo de 3 minutos. Adelante, Patricia, por favor. Claro que sí. Muchas gracias a todos y felicidades por este magnífico esfuerzo. Un ejemplo más de lo que la sociedad civil organizada es capaz de hacer. Bien, yo soy Patricia López Guerra. Tengo una trayectoria de poco más de 30 años de carrera profesional con un solo propósito: la construcción de derechos. He tenido la posibilidad de trabajar en el Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Fiscal de la Federación, atendiendo asuntos de naturaleza administrativa y de trabajo, con los titulares de ambas instituciones, con los presidentes de ambas instituciones. Por supuesto, todo relacionado con la emisión de sentencias, investigación y apoyo administrativo, porque en esa época se estaba implementando la reforma al Poder Judicial del presidente Ernesto Zedillo. Así que esta es mi segunda reforma al Poder Judicial. Bien, posteriormente me integré por razones personales que tienen que ver con denuncias de corrupción que yo planteé en su momento dentro del Poder Judicial, y al no haber tenido resonancia en esas denuncias, decido cambiarme de poder, pero siempre con el propósito de continuar en la construcción de derechos. Me integro con el secretario, el doctor Carlos Jarque, en la Secretaría de Desarrollo Social, para la evaluación de proyectos sociales, buscando acercar derechos de alimentación, de salud, de educación y de vivienda digna a los sectores más pobres de México. Posteriormente, me integro en áreas de investigación al CONACYT, a un centro de investigación llamado Infotec, nuevamente buscando derechos, acercando derechos a los ciudadanos, desarrollando herramientas tecnológicas para que la función gubernamental fuera más transparente. Participo con el poder legislativo, y aquí debo decir algo muy interesante. Yo tuve la oportunidad de participar con todas las fracciones parlamentarias, las que ahora se denominan de izquierda o de derecha o de centro. Yo trabajé con todas buscando la construcción de derechos. Yo diseñé diversas iniciativas de ley para promover una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones
públicas. Y por supuesto, para normas nacionales pudo traer todo esto. Por competencia me integro a una posición internacional en la Commission for Labor Cooperation, Comisión para la Cooperación Laboral en Estados Unidos de América, donde me dedico a la defensa, construcción y ampliación de derechos de los trabajadores mexicanos en la zona de libre comercio. En esa función tuve también la posibilidad de diseñar iniciativas para la prevención del trabajo infantil y la prevención de la trata de personas en la zona de libre comercio. No sé si ya me excedí del tiempo, pero esa es mi trayectoria profesional. Mis antecedentes académicos: soy licenciada en Derecho por la UNAM, graduada con los máximos honores, maestra en Políticas Públicas y Economía por el ITAM, también graduada con honores, y tengo otros 3 posgrados en Administración, Uso Estratégico de Recursos Humanos y Administración de Entidades No Lucrativas, todos por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, en Washington, D.C., aunque estuve en diferentes escuelas, en la Escuela de Gobierno, en la Escuela de Negocios y en la Escuela de Políticas Públicas. Ahí está el resumen de quién soy yo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, quiero dar cuenta de quienes están integrando la mesa. Estefanía Biondi, representando al colectivo de movilidad QM21, Walter López, vocero del Frente Queretano por la No Discriminación y el Estado Laico, y Francisco Landa, por parte del colectivo Agüita, Vida y Territorio, y Leonel Rojo, que es abogado litigante, nos ayuda a diversas organizaciones de la sociedad civil en diversos litigios estratégicos. Tu servidor César Zafra, por parte cívica en la Secretaría Ejecutiva. Si estás de acuerdo, Patricia, queremos darle a este diálogo un rumbo dirigido a medio ambiente saludable y seguridad, justicia y paz. Si estás de acuerdo, podríamos tomar las preguntas de ese par de ejes. ¿Está bien? Claro que sí. ¿Con cuál quieres iniciar? Y es lo mismo, pero ya que mencionaste medio ambiente como primero, sospecho que lo tienen en la lista, en el tope de la lista. Adelante. Muchas gracias. Precisamente es una pregunta. Sí, perdón. Está bien, adelante. Perfecto. Es precisamente una pregunta de Agüita, Vida y Territorio. Dice, la ministra Loretta Ortiz mencionó sobre la LRSAPA. ¿Qué quiere decir ahí, Francisco? La ley que regula los servicios de agua potable en Querétaro, la que se aprobó en 2022 y se reformó en el 24. Que si bien la ley no es inconstitucional, no es clara en tanto no designa la instancia de garantía para el abasto mínimo. La pregunta es, ¿con qué fundamentación legal respondería la solicitud de un ciudadano que durante 6 meses no hubiera recibido la dotación mínima de 50 litros diarios por persona, sea por falta de pago o por otra razón, y no recibiera respuesta de las autoridades o el concesionario con el fin de garantizar su derecho humano al agua potable? Bien. Bueno, irremediablemente tenemos que activar, primero que nada, un proceso local ante las instancias competentes de la administración del Poder Ejecutivo local. Necesitamos eso porque no basta la simple carencia del agua para que eso se convierta en un acto reclamado ante la autoridad. Tenemos que construir nuestro caso desde el principio, así es que en este caso, primero necesitamos acudir a la instancia competente, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Comisión Nacional del Agua, con sede en Querétaro, para exigir la dotación correspondiente, el mínimo que garantiza o que establece la Organización de las Naciones Unidas. Ante esa negativa,
de la autoridad local, entonces ya tenemos la materialización de un acto que se va a reclamar. Ya tenemos el nacimiento del acto reclamado, como llamamos en el amparo. Con esto ya podemos acudir a un juez de distrito, por supuesto invocando la violación de derechos fundamentales, de derechos humanos, que tienen que ver con el acceso al agua potable, que en sí mismo, de manera intrínseca, es un derecho humano, y por supuesto el acceso a la salud, el acceso a una vivienda digna, el acceso al desarrollo social y familiar. Es decir, pasamos por toda una cadena de derechos que se han violado, pero insisto, necesitamos primero que surja o que nazca el acto reclamado. Y a partir de aquí, activamos este proceso en un juzgado de distrito con un amparo indirecto, por supuesto, que si no prospera en el sentido favorable, si no se concede la protección que busca la persona afectada, entonces sí, podríamos ya disputar esa resolución final una vez que sea una sentencia definitiva ante un tribunal, obviamente un magistrado de circuito, un tribunal de circuito, un colegiado de circuito, que ya sería la segunda y la última instancia. Muchas gracias. ¿Algún comentario de la mesa, Francisco, Estefanía, Walter? Sí, hay justamente, candidata, el tema, bueno, no sé, no quisimos redactar muy larga la pregunta, pero el contexto es que aunque la ley, con las reformas que se le han hecho, nuestra ley de dotación de servicios de agua potable y alcantarillado, garantiza en acuerdo con la Constitución y con tratados internacionales un mínimo, no hay una instancia garante en el sistema de gobierno. Entonces, en este tipo de cosas, o sea, acercándonos lo más posible a esa situación, no tanto en la consecución de la defensa de los afectados, sino en la forma en que como ministra se pudiera dirigir hacia los poderes ejecutivos y los organismos descentralizados encargados del agua, ¿cómo se puede, si es posible o no, presionar, indicar a estos organismos y poderes que tiene que haber un responsable de garantizar algo que está en una ley estatal? Bien, claro que sí. Miren, aquí es donde gracias a la experiencia en todos los poderes, en mi trabajo en todos los poderes en México, puedo responder. Esto no lo puede responder rápidamente cualquier juzgador porque no tienen necesariamente la idea de cómo se crean las instituciones en el organigrama del Poder Ejecutivo. Esto evidentemente pasa por ahí, pero también pasa por el Poder Legislativo, Francisco. Fíjense muy bien. Efectivamente, al no existir una instancia que garantice este derecho humano al agua, pues básicamente no tenemos a quien reclamarle la carencia o la falta de acceso a este derecho. ¿Qué tenemos que hacer como queretanos? Primero que nada, verificar que ya exista una ley emanada del poder legislativo, puede ser del federal o inclusive del local, una ley que ordene la creación de esta instancia. Nosotros no podemos como ciudadanos sencillamente acudir a la protección de la justicia federal y pedirle que ordene la creación de una instancia. Eso no procede así legalmente. Tenemos primero que activar el poder legislativo para que primero verifiquemos que exista esta ley o en su caso promover su creación. Y aquí podemos activar el proceso, el mecanismo de creación de leyes, ya sea con alguna o varias fracciones parlamentarias. Ya que tenemos esa ley, entonces sí, dentro de nuestro marco constitucional ya tenemos quién puede ordenar la creación de esta instancia o de esta unidad gubernamental. Después de aquí, tenemos, por supuesto, la posibilidad de que nazca primero una instancia a nivel federal dentro del Poder Ejecutivo y que esa instancia federal tenga una especie de oficinas estatales. Ejemplo, la Semarnat. La Semarnat tiene oficinas estatales para garantizar el cuidado al medio ambiente y otras cosas, y podemos lograr lo mismo en el tema del agua, porque probablemente, y este es un punto muy bueno el que están planteando, y
y me parece que tendríamos materia para promover una ley como esta, que crea una instancia pública nueva, porque las comisiones estatales de agua tienen, por supuesto, tareas de extracción y de dotación de agua, pero a través de la figura de los contratos. Es decir, si no pagas, no te la proveen. Y no existe el mecanismo para que obliguemos a la CEA a que respete el mandato de la ONU y nos dé los 50 litros diarios por persona. La CEA sencillamente dice, bueno, pues yo opero como una empresa pública y si no me pagas no te puedo dar nada. Y estaría operando dentro de sus facultades y competencias. No podríamos de ninguna manera atacar a la CEA porque le estamos tratando de asignar una función que legalmente nadie le ha asignado. Entonces aquí me parece que fantástico que de una organización de la sociedad civil venga la iniciativa de vamos a crear una unidad gubernamental que se encargue de garantizar el derecho humano al agua. Y esa unidad gubernamental podríamos como ciudadanos pedirle al legislativo que le ponga garras y dientes para que obligue a la CEA a cumplir con este derecho humano. Pero esto, bueno, ya no es materia del Poder Judicial Federal. Insisto, yo te lo respondo porque tengo en mis 30 años de carrera, he estado en todos lados y sé cómo funciona el país, Francisco, pero es una fantástica iniciativa. Adelante con ello, adelante, es espectacular la iniciativa. Muchas gracias, Patricia. ¿Algún comentario? Si estás de acuerdo, entonces pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta la emite la colectiva Justicia Digna sobre discapacidad y exclusión educativa. Esta es la situación. En Huimilpan, una niña con parálisis cerebral es rechazada en la escuela primaria pública por falta de infraestructura accesible. Las autoridades educativas locales argumentan limitaciones presupuestarias. La pregunta es, candidata, ¿cómo haría exigible el derecho a la educación inclusiva considerando la ley federal para la inclusión de las personas con discapacidad? Bien, miren, de este caso hemos tenido multitud a nivel nacional, con niñitos que tienen debilidad visual o ceguera o que tienen alguna discapacidad intelectual, motriz, etcétera. Hemos tenido miles de casos a nivel nacional que se han resuelto precisamente a través del amparo. Bien, efectivamente, a partir de que se obliga, esto nuevamente viene de una instrucción federal, que las escuelas públicas tienen la obligación de garantizar el acceso a los servicios educativos a los niñitos que padecen alguna discapacidad y que tienen que tomar las decisiones presupuestales conducentes para que ello suceda. Sin embargo, miren ustedes, los que dirigen las escuelas públicas, en cualquier lugar donde tengamos esa figura, no necesariamente son buenos administradores. Pueden ser excelentes maestros, pero no tienen necesariamente habilidades de administración de una unidad gubernamental. Entonces pueden cometer muchos errores, muchas torpezas en la administración de presupuesto, de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos tecnológicos, etcétera, etcétera. Todos los recursos con los que opera una unidad o una organización pública o privada. Entonces, en esta torpeza, en esta falta de pericia administrativa, terminan atendiendo, lo voy a decir en términos muy simples, a los grupos que tienen la capacidad de gritar más, que son la mayoría, los que pueden hablar, los que pueden caminar, los que pueden ir a una marcha, gritar y protestar, y dejar de lado aquellos grupos sociales que por sus condiciones no tienen esa fuerza, esa voz poderosa para reclamar sus derechos. ¿Quiénes son ellos? Las personas con alguna discapacidad. Así es que esto es, insisto, es un problema nacional histórico a partir de que se hizo la modificación a la Ley General de Educación. ¿Cómo se ha resuelto? Lamentablemente, como muchos casos que tienen que ver con poblaciones minoritarias, a través de la protección de la justicia federal. ¿Qué procede en este caso? Nuevamente vamos a invocar el derecho humano a la no discriminación. Este es el principal, es el más poderoso.
la no discriminación por razón de alguna discapacidad. El segundo es el del acceso a la educación, otro derecho humano fundamental. Tercero, el derecho a la protección de la niñez. Y, por supuesto, tenemos el derecho de igualdad, que no tenga yo el impedimento de acceder a los mismos derechos que los demás niños. Estos amparos se ganan, francamente, de forma muy rápida. ¿Y cuál es la consecuencia? Una vez que tenemos la ejecutoria, le llega a la autoridad, en este caso el director, directora de la escuelita pública, y sorpresa, si no acato la ejecutoria, me expongo a una multa. Si de por sí ya fui un mal administrador con los recursos económicos de la escuelita y ahora me van a poner una multa, o si no acato la orden, puede venir inclusive la remoción del cargo. Bueno, pues, ¿qué sucede en estas escuelas? Que terminan haciendo recortes inesperados para poder acomodar a los niños que tienen alguna discapacidad. Esto incluye, algunas veces ha incluido, por ejemplo, con niños ciegos que hemos tratado en el norte del país, ha incluido la compra, vean ustedes la magnitud de una ejecutoria cuando se acata, la compra de impresoras braille para poder imprimir los libros de texto y todo el material educativo adaptado, obviamente, para los niños ciegos. Estas son inversiones increíblemente costosas, sin embargo, las tienen que acatar. No nada más hablar de sillas especiales, rampas para niños con alguna discapacidad motriz. No, estas ejecutorias y la protección de la justicia federal se han traducido en compras millonarias que han tenido que hacer algunas escuelitas para poder cumplir con la sentencia de amparo y pues no ser removidos. Pero ha generado, les digo yo, miles de casos a nivel nacional. ¿Sí respondí la pregunta? Muchas gracias, candidata. ¿Alguien ¿Algún comentario por duda? parte de la mesa? Debo decir, bueno, adelante, Leonel. Después les cuento algo muy interesante. Adelante, Leonel. Gracias, candidata. Aquí la pregunta es, en el caso ya de manera muy práctica en el Tribunal Colegiado en materia administrativa del trabajo, los amparos se resuelven de forma muy lenta, los recursos de revisión se resuelven en forma muy lenta. Se están tardando hasta 1 año y medio en resolver un recurso de revisión de amparo directo, de amparo indirecto o de un amparo. ¿Qué pudiéramos nosotros tener, candidata, a través de usted para poder agilizar o para poder darle un poquito más de celeridad a las resoluciones que están a cargo o que están por dictarse en los tribunales colegiados, en especial o en específico en el que es relacionado con la materia administrativa del trabajo? Bien, gracias, Leonel. Primero que nada, tenemos ahora en la reforma al Poder Judicial, la reforma a la ley de amparo y la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, y les doy una fantástica noticia. Les voy a hacer su fin de semana. Se establece que los juzgadores federales tienen un máximo de 6 meses para resolver los casos. Esto significa que o lo sacamos o lo sacamos. No hay algo adicional que requieran ustedes para que se agilicen los procesos judiciales a nivel federal, insisto. Sin embargo, Leonel, una de mis propuestas de campaña ha sido el uso de tecnologías más sofisticadas dentro del Poder Judicial para agilizar este servicio que es fundamental para los ciudadanos. Miren ustedes, en mi formación, acuérdense que estuve en un gran centro de investigación del CONACYT, llamado Infotec, donde nos dedicábamos a desarrollar herramientas tecnológicas para que la función gubernamental fuera más eficiente, más rápida, más transparente para los ciudadanos. Bueno, para ponérselos en resumen, yo desde hace poco más de 10 años utilizo herramientas de inteligencia artificial. Cuando todavía no era público que existía una cosa llamada inteligencia artificial, noten la magnitud de lo que estoy diciendo, por favor. Claro, en los últimos 2 años tenemos esta explosión de la inteligencia artificial generativa. Es un tipo muy particular de inteligencia artificial que tiene la capacidad de aprender sobre sus propios pasos. Con esta trayectoria de más de 10 años en el uso de inteligencia artificial,
y por supuesto manejo diferentes lenguajes de programación porque ha sido parte de mi formación profesional, y esto a mí me permitiría innovar, por lo menos en mi magistratura, en caso de que ustedes decidan que sea yo la ganadora, ustedes la sociedad. Esto me permitiría innovar, pero yo voy por mucho más que eso. No nada más innovar en mi magistratura, sino lanzar la propuesta de cursos específicos para el uso de inteligencia artificial en la función judicial, que ya tenemos a través de instancias internacionales, no nada más en Estados Unidos, sino también en Europa. Hasta Argentina ya tiene su esquema de inteligencia artificial para la función de impartición de justicia, y todo eso es lo que yo quiero traer porque lo he visto, lo he usado, y creo que sería fantástico, Leonel, poder agilizar los procesos y no quedarnos con los 6 meses que nos marca la ley, reventando a los secretarios proyectistas dentro de los juzgados de distrito o las magistraturas de circuito o la misma corte, sino más bien dotándolos de herramientas para que hagan su trabajo mejor y más rápido, sin menoscabo de seguridad, por supuesto, privacidad de datos, de conceptos éticos, nada de eso. O sea, se puede utilizar, quien ya lo sabe hacer, sabe que tiene que cuidar todos estos elementos que satelitan al uso de una inteligencia artificial. Entonces, espero haberles dado la buena noticia, por lo menos, de que eso se previó y vamos por la modernización completa. Muchas gracias, candidata. ¿Ibas a dar un comentario antes de la pregunta de Leonel? Walter, me parece que iba a decir algo. Sí, candidata, me parece muy interesante lo que nos planteas. Son 2 preguntas concretas. En base a tu experiencia del uso de la inteligencia artificial, ¿cuánto reduce el costo contra un proceso normal y cuánto reduce el tiempo? Bien, miren, al principio, Walter, como en cualquier empresa donde vas a incluir una nueva herramienta, pues hay un costo inicial, una inversión importante. Estas tecnologías no son baratas y requieren, miren, no nada más se trata de instalar servidores más modernos en los edificios del Poder Judicial de la Federación que soporten el uso de estas tecnologías. Ustedes sabían, ahí les va un ejemplo, ustedes sabían que cada vez que hacen una búsqueda en algunas de las herramientas de inteligencia artificial que tenemos hoy día, esto equivale, en términos de consumo de electricidad y consumo de bytes, su consumo de banda ancha, esto equivale a 30 búsquedas en Google simultáneamente. Es decir, consume, es devoradora, es voraz la inteligencia artificial en el uso de electricidad y de bytes. Ahora, multipliquen esto para, obviamente, todo el trabajo que se tendría que hacer dentro de un edificio. No soportarían los servidores que tenemos actualmente. Tendríamos entonces primero que hacer una inversión, Walter, que va a ser considerable, y estamos en una época de crisis en el mundo. No estamos como vamos a gastar millones para lograr este cambio instantáneo, pero en algún momento se tiene que hacer. Ahora bien, ¿qué más necesitamos? Asegurar que tengamos una subestación eléctrica que soporte la cantidad de consumo de electricidad. Y esto no siempre pasa en todos los estados. Puede ser que terminemos con estados que van a proveer una justicia más rápida y mejor fundamentada. Claro, porque los estados donde se ubican esos edificios tenían la capacidad de invertir en esa infraestructura. Mientras que los estados más pobres, pues otra vez los vamos a condenar a la historia de desigualdad porque no se pudieron hacer las inversiones requeridas para poder hacer la instalación de las inteligencias artificiales con los artefactos necesarios, desde el servidor hasta ya en gran escala, obviamente, una subestación eléctrica. Y aquí viene algo muy interesante porque Querétaro, miren ustedes, no quiero de ninguna manera preocuparlos. Primero los emocioné con la reducción de tiempos y ahora los voy a preocupar. Pero el problema de agua no es el único que tiene Querétaro y que tiene, de hecho, gran parte del país, sobre todo centro-norte, sino también el acceso a electricidad. Es muy bueno que llegue industria pesada
y que lleguen industrias en el área de inteligencia artificial, es fantástico, centros de datos y demás, pero son voraces en el consumo de energía eléctrica y también de agua. Entonces, esto significa que si no construimos por lo menos 3 nuevas subestaciones eléctricas en Querétaro, vamos a empezar a tener problemas muy serios de dotación, no nada más del agua, Paco, así como crear una agüita, van a tener que crear lucecita, o al ver cómo se le llaman, porque por ahí viene el otro problema y va a ser tremendo. Yo creo que en esta fase en la que se empiezan a construir las nuevas subestaciones, inclusive con capital privado, porque si la CFE no tiene los medios, pues listo, con recursos puede ser del presupuesto estatal, a ver cómo le hacemos, pero esto tiene que suceder para que no seamos privados del acceso a la energía eléctrica. Entonces, Walter, viene al principio una inversión gigante, importante, les digo, no es nada más tener computadoras adaptadas, sino las inversiones correspondientes. Y después viene, por supuesto, ya entramos a la curva de costos marginales, viene ya el ahorro. El ahorro es más que significativo. Viene, por supuesto, esto es irremediable y esto ha sucedido desde hace 20 años, un desplazamiento de la mano de obra, sí sucede. Las tareas, sobre todo las que son más repetitivas, esas son las que la inteligencia artificial las desplaza inmediatamente, y las que no requieren muchas habilidades manuales. Pero todo lo que tenga que ver con pensamiento razonado, con investigación, hasta la primera época de jurisprudencia que tenemos en 1871, el año que naciste, Walter, todo eso, la inteligencia artificial lo resuelve en cosa de segundos. Así que sí viene primero una inversión grande, pero les digo, después vamos hacia en picada, donde vamos a ver los rendimientos de esa inversión. Pero siempre hay ganancias y pérdidas, no existe el mundo en el que nada más ganamos. Muchas gracias, candidata. Desgraciadamente mejor dicho, ya nos comió el tiempo. Si están de acuerdo en la mesa, pasaríamos a la última etapa que tiene que ver con tu mensaje final, candidata. Bien, muy bien. Excelente, esto es muy breve. Miren ustedes, no sé si se notó, ojalá sí, pero yo, por mi formación profesional, nacional e internacional, tengo una visión de la justicia mucho más amplia que la de cualquier juzgador mexicano. El concepto de justicia social, que se acuña a finales del siglo pasado, tiene que ver con garantizar que la gente pueda ejercer plenamente sus derechos. Es decir, hay un trabajo previo que se tiene que hacer a la mera impartición de justicia. Sin embargo, todo el aparato judicial federal tiene que intervenir para aplicar y garantizar esta nueva visión de la justicia social. No pensemos que la justicia es un monopolio exclusivo de las instituciones del Poder Judicial. No es así. La función de impartición de justicia tiene que ver con muchas cosas previas que deben suceder en la sociedad mexicana. Se construye justicia porque es un proceso social y cultural. No es nada más una función o una competencia de un órgano. Es un proceso social y cultural donde todos participamos. Participa el legislativo creando leyes para generar un entorno más justo y garantizar derechos. Participa el ejecutivo creando programas sociales y políticas públicas para asegurar que el bienestar alcance a todos. Participa la academia con investigaciones, publicaciones y demás que buscan y que proponen nuevas formas de construir justicia. Participan las organizaciones de la sociedad civil empujando el cambio social, revolucionando a una sociedad para que piense más y que piense hacia el futuro con una visión de mayor amplitud de derechos. Así es que, y vámonos al último eslabón, que probablemente sea el primero, el hogar. Cuando no somos justos desde el hogar, cuando padres, madres, abuelos, tutores tratan mal a los inocentes, ahí ya estamos construyendo una sociedad injusta, una sociedad desigual. Así es que pensemos, por favor, que en el nuevo Poder Judicial, las personas que piensan como yo, con esta visión amplia de justicia social,
vamos a tener que participar desde nuestra casa para construir no nada más el nuevo poder judicial, sino también una nueva sociedad mexicana más justa, que tenga la capacidad de autoevaluarse y poder construir entre todos una nueva visión de justicia. Por ello hablo, en otra de mis propuestas, de la colaboración del Poder Judicial, necesaria, obligatoria, no nada más con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por las razones que ya expliqué, sino con academia, sociedad civil y básicamente con todos los ciudadanos que deseen participar en esta nueva visión de la justicia. Con esto cierro. Yo soy Patricia López Guerra, candidata número 5 en la boleta rosa, candidata magistrada en materia administrativa y del trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Tus redes sociales, candidata? Claro que sí. Estoy en mi sitio web, es patricialopezguerra.mx. Estoy en TikTok, candidatas-magistradas, y en Facebook, candidatas-magistradas. Pues muchas gracias, candidata, muchas gracias, Estefanía, muchas gracias, Leonel, muchas gracias, Walter, muchas gracias, Francisco. Nos vemos en la siguiente. Buenas tardes. Claro que sí, gracias a ustedes, felicidades. Gracias. Hasta luego.